observar, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces pueden observar el siguiente ejercicio que aparece en la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces miren, vamos a leer el enunciado. Ya saben que ustedes tienen que resolver ahí en sus casas siguiendo el paso a paso. Cualquier cálculo, ustedes tienen que ayudarme a realizarlo con la calculadora que deben tener en mano también, ¿no? Bien, entonces miren, continuando con algo similar a lo que hicimos la clase pasada, hoy vamos a avanzar en algunas cosas adicionales, pero utilizando como siempre estos diagramas de fases, ¿no? Estos son diagramas de fases que nos describen aleaciones, ¿no? Son de dos componentes en este caso. Bien, justo el día de hoy pues están cerca de mi casa y con unos, con un programa me parece. Se escucha, a pesar de que está todo cerrado, pero se sigue escuchando. Bien, vamos entonces a tratar de concentrarnos y poner atención en el ejercicio, que dice de la siguiente forma, ¿no? Una aleación plomo-estaño, en este caso ya nos dan los elementos que se están, elementos metálicos que se están aleando en este caso. Una aleación plomo-estaño de composición 30% estaño, 70% plomo. Se calienta lentamente a partir de los 150 grados centígrados, ¿no? Esa es la información que nos da. Y comienza a preguntar lo siguiente. Yo he puesto con colores diferentes cada una de las preguntas para que vayamos resolviendo de una en una. La primera dice, ¿a qué temperatura empieza a formarse el líquido? Segunda, ¿cuál es la composición de las fases líquida y sólida a esa temperatura? Tercera, ¿cuál es la cantidad de líquido y sólido a esa temperatura? Luego pregunta, ¿a qué temperatura funde completamente la aleación? Y finalmente, ¿cuál es la composición de la última parte sólida antes de que se complete la fusión? Y adicionalmente nos entregan el diagrama, ¿no es cierto?, para esta composición de dos metales, estaño y plomo, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en el gráfico, nosotros tenemos en el diagrama, pues un diagrama típico, ¿no es cierto?, como los que hemos usado, de temperatura en el eje de las X, de las Y, perdón, versus composición, ¿no? En este caso nos da porcentaje de composición. El ejercicio nos da ambos porcentajes. Nos dice estaño y también el plomo. Pero nosotros nos damos cuenta que en la escala que observamos abajo, pues básicamente está en función del estaño. ¿Por qué? Porque vemos que desde 0 hasta 100% está justamente coincidiendo con la escala del estaño, ¿no es cierto?, al lado derecho. Entonces, esta escala está en función del estaño. Pero nosotros sabemos, obviamente, que implícitamente tenemos información del otro componente. En los casos anteriores hablábamos de A y de B, ¿se acuerdan? En este caso ya tenemos los elementos identificados, estaño y plomo. Nosotros tenemos a la izquierda, en este caso, ubicado el plomo, como ustedes se pueden dar cuenta, y a la derecha, pues tenemos el estaño, ¿no?, en esta escala. Y tenemos un gráfico para estos componentes. Fíjense que nosotros tenemos en este caso alfa, que representa al plomo, beta, que representa al estaño, y tenemos las diferentes zonas establecidas en mi gráfico. Tenemos la línea de líquido, ¿se acuerdan?,
que es esta que estoy topando ahorita, que es como una V. En este gráfico, esa es la línea de líquidos. Tenemos también la línea Solidus, que es esta horizontal que estoy topando ahorita, ¿no es cierto? Y que también tiene una continuidad donde estoy topando acá a la derecha y también a la izquierda, ¿no es cierto? Fíjense que en este gráfico, a diferencia de lo que nosotros hicimos, no todas las líneas son rectas, algunas son curvas, ¿no es cierto? Y tenemos las líneas de Solbus que están aquí abajo, ¿no es cierto? A la izquierda y también la que observamos aquí a la derecha. También tenemos en la escala las diferentes temperaturas y tenemos ubicados también aquí un punto eutéctico, ¿no es cierto? Y nos dan algunos valores que aparecen, algunas composiciones, por ejemplo, en el gráfico y algunas líneas adicionales que están aquí, ¿no es cierto? Ya vamos a ver de qué se trata entonces. Vamos a empezar entonces resolviendo nosotros de una en una estas preguntas. Y algunas son bastante sencillas que directamente podemos evidenciar en el gráfico, ¿no? Vamos nosotros entonces a esta pregunta que está con rojo a ponerle como pregunta número 1. Y esa es la que vamos a empezar a resolver nosotros. La pregunta número 1. ¿A qué temperatura empieza a formarse líquido? ¿Cómo podemos ver nosotros a qué temperatura comienza a formarse el líquido? ¿No? Es bastante fácil en realidad determinar eso. Nosotros ubiquémonos en primer lugar. ¿Cuál es el punto en donde empieza a formarse el líquido? Miren ustedes, ¿cuál es el punto en donde empieza a formarse el líquido? ¿Quién me dice en la parte izquierda, derecha, central? ¿En qué parte? En- Existen tres partes dependiendo del componente que se estabilice. Por ejemplo, en el plomo sería 325 más o menos. Exacto, nosotros estamos, si habláramos de plomo purito, aquí, ¿no es cierto? Más o menos a partir de este punto. Si habláramos, como usted también lo dice, ¿no? En el caso del estaño tendríamos que, si fuera 100% solo estaño, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Pero fíjense que nosotros, toda esta zona que está por encima de líquidos, de la línea de líquidos, es líquido, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el punto más bajo de esta como V que tenemos aquí formada? Si se dan cuenta que justamente aquí es el El punto punto, más bajo. ¿Sí? Dígame nomás. el punto eutéctico. Exacto, justamente en el punto eutéctico. Ese es el lugar en donde empieza a pasar las primeras fracciones de sólido a líquido. Y eso también lo podemos evidenciar en el gráfico, si se dan cuenta. Todo lo que está por encima de esta línea ya es líquido. Lo que está abajo, por un lado, son sólidos a los extremos y en esta zona son una mezcla de líquido y sólido, ¿no es cierto? Pero en este punto ya tenemos un líquido que se forma. ¿Y a qué temperatura será entonces? Fíjense que nosotros acá tenemos las temperaturas, pero en el gráfico tenemos una temperatura que está marcada, si se fijan. Esa temperatura justamente es la que está en esta línea. Si nosotros prolongamos la línea, seguramente coincide con este 183, ¿no? Que es el punto eutéctico. Este es el punto de temperatura en el que hay ese cambio de temperatura. Eso quiere decir que desde 183 en adelante, yo voy a empezar a observar la formación del líquido. Por tanto, la respuesta es a partir de 183 grados centígrados, ¿no es cierto? Porque físicamente es aquí, miren, justo en este puntito, donde empieza a formarse el líquido, ¿no es cierto? Y eso podemos observarlo en el gráfico claramente. Si no nos hubiera dado el gráfico este valor, pues lo que hubiéramos hecho es llevar este gráfico probablemente al Paint,
Ustedes si lo tuvieran en una hoja físicamente con una regla directamente, llegan hasta el eje de la temperatura, ¿no es cierto? Desde el punto eutéctico fácilmente. Yo como no tengo aquí físicamente para enseñarles a ustedes con una regla, yo lo práctico que hice la otra vez, ¿se acuerdan? Es llevarle al pie del gráfico y trazar una línea desde el punto eutéctico hacia la escala de temperatura y hacer el cálculo, mi aproximación, que va a estar más o menos por ahí, ¿no es cierto? Que coincide en este caso con el 183 que el gráfico ya tiene grabado aquí, ¿no? Fíjense que desde 183 hacia arriba, es decir, desde el mínimo incremento de 183, pensemos por ejemplo en 183,0001, por ejemplo, que podría registrar un termómetro digital, por ejemplo. Desde esa temperatura ya yo tendría líquido totalmente, ¿no? De hecho, a partir de 183 yo ya veo la primera fracción de líquido que se forma. Pero esta fracción de líquido corresponde a un punto específico de composición, porque no en todas las composiciones, si ustedes se dan cuenta, ya estamos con el líquido formado. Si nos vamos hacia la izquierda, fíjense que en este punto todavía tengo una etapa que no está totalmente líquida, ni a la derecha tampoco. Pero el punto que ya es 100% líquido es a partir de 183 aquí, ¿no? Entonces la primera respuesta para la primera pregunta será a partir de 183. Y fíjense ustedes que toda esta área, todito lo que está encima de líquidos, está obviamente en estado líquido, ¿no? Obviamente cada punto, si yo ubico un punto cualquiera a lo largo de aquí, yo a ese punto le trazaría una perpendicular hacia la composición y vería qué composición tiene en ese punto mi aleación, ¿no? Porque cada porcentaje de composición de los dos elementos que se están combinando cambian al líquido en un punto de temperatura y a una composición diferente, ¿no? En este caso, este valor 61,9 que corresponde más o menos por aquí, la composición, es el que cambia al líquido totalmente en primer lugar, ¿no? Para esta aleación, de acuerdo al gráfico que tenemos. Entonces, la primera pregunta, ¿a qué temperatura empieza a formarse el líquido? Pues será a partir de los 183 grados centígrados. Pregunta número 2. ¿Cuál es la composición de las fases líquida y sólida a esa temperatura? Como nos dice a esta temperatura, pues estamos haciendo referencia a 183 grados centígrados, ¿no es cierto? A esa temperatura nos pregunta. Y nosotros, para determinar cuál es la composición, ¿no? Fíjense que aquí el problema, por ejemplo, el dato de 30% estaño y 70% plomo es composición, ¿no es cierto? Claramente nos dice composición. Es decir, tenemos que encontrar algo similar, pero a los 183 grados, porque nos pregunta de la fase líquida y sólida a esa temperatura. Ahora, nosotros normalmente, como nosotros tenemos, miren, desde el punto eutéctico, ¿no? Normalmente tenemos nosotros esta línea, ¿no? Que es la línea del solidus, y que coincide y que topa justamente el punto eutéctico. Esa es la temperatura que en este caso coincide, ¿no es cierto? Si trazamos la línea, pues coincide con los 183. Ahora, a esta temperatura me pregunta cuál es la composición de la fase sólida y de la fase líquida. Bien, nosotros debemos en este caso tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos dos posibilidades para responder. Acercándonos hacia el sólido alfa, que es el plomo, o también desde el punto eutéctico me refiero. Podemos irnos hacia la izquierda, hacia el plomo, o también podemos irnos hacia la derecha, en este caso hacia el estaño, que representa beta. Nosotros en primer lugar vamos a tomar en cuenta alfa. Generalmente, cuando no me especifican hacia qué lado debo moverme para determinar las fases sólida y líquida, normalmente me voy hacia alfa, ¿no? Pero también podemos hacerlo para beta, para que ustedes se den cuenta. Ahora miren, nosotros tenemos, por ejemplo, nos habla de composición. Ahora, como este es el punto eutéctico, ¿no es cierto? Y coincide con los 183 grados centígrados, yo me voy hacia alfa y recordemos nosotros nuestras líneas.
¿no? ¿Cuál era nuestra línea liquidus? Justamente es toda esta V, ¿no es cierto?, que se forma aquí. Esa es la línea liquidus. Recordemos nosotros que es esto y también es esto, ¿no es cierto? Para yo determinar la composición de la fase líquida, normalmente desde mi punto eutéctico, ¿no es cierto?, me tengo que movilizar hacia la línea liquidus y desde el mismo punto, para saber una fracción de sólido, me tengo que movilizar hacia mi línea solidus, que en este caso, si tomo en cuenta alfa, la parte de línea solidus es esta, ¿no es cierto? Esta de aquí. Este tramo es solidus, el de abajo también, y acá también. Como yo les decía, normalmente tenemos que hacer referencia a una zona específica de mi gráfico, ¿no es cierto? En este caso, pues si nosotros nos damos cuenta, la composición para la fase líquida se puede ver justamente en la línea de liquidus, ¿no? Y como todo esto es liquidus, ¿no? Inmediatamente la composición de la fase líquida en la línea liquidus, pues justamente sería la del 61.9% de estaño, ¿no? Porque estamos aquí, ¿no es cierto? Imaginémonos nosotros que tenemos, ampliando un poquito esta línea, la línea del solidus, del gráfico, y tenemos el punto de liquidus que está algo así, ¿no es cierto? Que es este punto que yo encerré aquí. La línea de temperatura pues está también prácticamente topando esta línea de líquidos, está aquí. Así que si yo quiero topar la línea líquidos, para saber la composición del líquido, tengo que irme en primer lugar, digamos que como que me voy hacia arriba de mi línea de temperatura que está aquí. Es por eso que en este caso, si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, la situación inmediata que tenemos desde el punto eutéctico, la composición para la fase líquida, ¿no es cierto?, sería de 61.9 tal como lo marca aquí. Yo tendría, por ejemplo, por un lado 61.9% de estaño, tal como lo dice, y el complemento de 61.9 para llegar al 100% sería el porcentaje de plomo, ¿no es cierto? Yo quiero que ustedes le resten al 100 de 61.9. Si al 100 resten 61.9. 38.1. 38.1 correspondería al plomo, ¿no? Ahora, esto sería si yo tomo en cuenta la fase líquida. Pero también me pide para la fase sólida, ¿no es cierto? Líquida y sólida. Para la fase sólida, en cambio, yo me tengo que mover, ¿no es cierto?, hacia la línea solidus. Pero en este caso, cuando yo me muevo hacia la línea solidus, yo les decía que tengo dos alternativas. Porque todo esto es solidus, ¿no es cierto? Y también este tramo de acá y este tramo de acá. Todos estos son solidus. Esto también es solidus y también es solidus la de abajo, ¿no es cierto? La horizontal. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, hacia el plomo, o también me puedo ir hacia el estaño, si me voy hacia el plomo, ¿no es cierto? Yo tengo que movilizarme en este sentido y llego a este punto, donde le topa a la línea solidus, que converge y que topa justamente hasta este punto que estoy señalando. Y fíjense que el gráfico ya me da un dato ahí, que es 19.2, que es un porcentaje. Si yo trazo una línea hacia abajo, pues voy a dar más o menos por aquí, cerca del 20, ¿no? Y obviamente, eso quiere decir que la composición para la fase sólida hacia el lado del plomo es 19.2
¿Cuál es el elemento que estamos haciendo referencia? Estaño, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el complemento para llegar a 100? Al 100 réstenle 19.2. ¿Cuánto sería? 80.8. 80.8% plomo. Esto sería para el caso de la fase sólida hacia el lado de alfa, que en este caso es el plomo. Pero hacia el lado de beta, nosotros tenemos el estaño, ¿no? Y si yo quiero hacer lo mismo, yéndome hacia el lado derecho, desde aquí, me voy a topar la línea esta aquí en este punto, que sería que topa la línea sólidos hacia el metal beta, ¿no es cierto? Porque recordemos que en toda esta parte central, la línea sólidos es una combinación de dos elementos, ¿no? Es por eso que normalmente cuando queremos saber porcentaje, tenemos que o bien irnos hacia alfa o bien irnos hacia beta, ¿no? Normalmente el ejercicio lo dice, pero en este caso, como no lo dice, pues yo voy y averiguo de en los dos lados. Y justamente yo les decía que hay datos que están marcados en el gráfico. Ya vemos a qué obedecen entonces. Vamos a ver ese 97.5 si coincide justamente, ¿no es cierto? Entonces, este punto de aquí, si yo no tuviera marcado estos valores, yo necesariamente con una regla trazaría una perpendicular y miraría la composición, ¿no es cierto? Y como yo tengo una escala graduada en el eje de las X, directamente sabría cuál es la composición del uno y del otro. Asimismo, de acá, al topar la línea de sólidos para el metal beta, yo miraría hacia abajo y en este sector más o menos yo ubicaría en mi escala cuál es el porcentaje. En este caso el porcentaje está grabado aquí, que corresponde a 97.5 de ¿qué? De estaño. Entonces acá tengo 97.5 de estaño y el complemento sería la composición del plomo. En este caso, pues claramente me falta, estoy hablando de por ciento, me falta 2.5, ¿no es cierto? Por ciento de plomo. De esta manera, entonces, podemos observar que yo puedo determinar la composición tanto de la fase líquida como de la fase sólida a esa temperatura. Entonces, la clave es que estos dos están medidos a 183 grados centígrados, ¿no? Si yo quisiera una temperatura diferente a 183, pues debería ubicar aquí y trazar una línea y desde ahí evidenciar hacia dónde me muevo, ¿no es cierto? Para llegar a la línea sólidos y para llegar a la línea líquidos, ¿no? En este caso yo puedo hacer directamente un movimiento horizontal o vertical. En algunos casos podría yo ir a un punto y luego moverme o subir hacia otro punto, por ejemplo. En este caso, de forma directa he podido llegar, ¿no? Entonces, directamente, recordar que la línea líquidos es todo esto y la línea solidus es todo esto, ¿no es cierto? Con la característica de que solidus, al lado izquierdo en este gráfico tengo alfa, que corresponde al plomo, solo plomo, y al lado derecho, pues, tengo beta, que corresponde solo estaño. Yo tendría entonces ya en la pregunta 2 también. Ahora la pregunta 3. Dice, ¿cuál es la cantidad de líquido y de sólido a esa temperatura? Para eso, para determinar cantidades, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la famosa regla de la palanca? Y dijimos que sirve para determinar cantidades. Eso vimos ya un poco hacia atrás, ¿no es cierto? Yo quisiera que vean sus anotaciones y me recuerden justamente cuál es esa ecuación o cuáles son las ecuaciones que me sirven para determinar el porcentaje de líquido y el porcentaje de sólido de acuerdo a la regla de la palanca. Quiero que ustedes me recuerden esas dos ecuaciones.
¿Se acuerdan que había una ecuación que decía porcentaje de líquido y había otra que decía porcentaje de sólido, ¿no? Quiero que por favor ustedes me recuerden estas dos ecuaciones. ¿Quién me ayuda con eso, por favor? ¿Sí se escuchó? Sí, profe. A ver, ven sus anotaciones. ¿Cuál es la ecuación para el porcentaje del líquido? A ver. ¿Cuál es las ecuaciones? A ver, no me digan que no anotó nadie. A ver. La del líquido era alfa más beta. Esa era líquido es igual a alfa más beta cuando hablamos de punto eutéctico, ¿no? Cuando hablábamos de ¿se acuerdan de las reacciones invariantes, ¿no? Hay una que me dice el porcentaje de líquido y porcentaje de sólido de acuerdo a la regla de la palanca, ¿se acuerdan? Profe, la que es A sobre A más B por 100. Exacto, exacto, esa misma. A ver, para líquido, ¿cuál era? A sobre A más B por 100. Eso. Y en el caso del sólido, B sobre A más B por 100. exacto. Bien, es así de sencillo era. Y se acuerdan a su vez eh, a qué también se podía igualar estas ecuaciones en términos de porcentaje de composición inicial, porcentaje de sólido y porcentaje de líquido, ¿se acuerdan? Sí, profe. A ver, A era igual, Ahí era a a ver, díganlo más, X de la solución X de sólido, menos X, ajá, menos X inicial o X inicial, sub 0. X inicial, sí, o sub cero, que es lo mismo. Ajá, sobre X de la solución menos X del líquido. Eso, X del sólido menos X del líquido, ¿no Del es cierto? líquido. Y esto también, obviamente, yo le voy a hacer un paréntesis, y esto también era por 100, ¿no? Ahí en el espacio chiquito. Y abajo, ¿a qué era igual? A X inicial X menos X inicial del líquido menos X de líquido sobre sobre X de las X del es soluto menos X del X de la líquido. solución, del sólido, perdón, menos X del líquido. ¿No? Recuerden que X son porcentajes de fracción, ¿no? O fracciones molares, digamos así. Y esto también es por 100, ¿no es cierto? Entonces yo aplico justamente esto. Pero en mi gráfico, ¿no es cierto? Yo tengo que en primer lugar determinar cuál es mi X inicial, cuál es mi X de sólido y cuál es mi X de líquido, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al dato que nos da el ejercicio, ¿no es cierto? Y que en realidad tomamos en cuenta y nos guiamos por la escala del gráfico, el elemento, ¿no es cierto? En este caso es el estaño. El porcentaje inicial, nosotros asumimos justamente el porcentaje de estaño, ¿no? Ese es nuestro X inicial, este 30% de estaño, guiándonos en la escala del gráfico que está también para el estaño. Si fuera escala para el plomo, la que aparece en el gráfico, nuestro X inicial asumiríamos el plomo, el porcentaje de plomo, que en este caso es 70%. Pero como está en función de el estaño, el gráfico, me refiero a la escala de abajo, nosotros tomamos como referencia el porcentaje inicial de
justamente el estaño, ¿no? No del plomo. Y el dato nos dice que es 30, entonces nosotros sabemos que es 30% de plomo, perdón, de estaño, prácticamente, ¿no es cierto? Ahora, X del líquido, ¿no? ¿Cuál es la fracción que dijimos que primero se transformaba en líquido en todo este gráfico? ¿Cuál era la que ustedes dijeron, se acuerdan? ¿Cuál es la primera fracción de líquido que aparece en este gráfico? ¿A qué temperatura? ¿Se acuerdan? Ya dijimos que era 183. Y es justamente la que está ubicada en la que coincide con el punto eutéctico, ¿no es cierto? Esto, si nosotros lanzamos una perpendicular hacia la composición, veríamos en la composición, en el gráfico, abajo en la escala, veríamos ese valor directamente. Pero aquí ya lo tenemos graduado, ¿no es cierto? Puesto en el gráfico. Por tanto, nuestro X de líquido es, en este caso, 61.9. Y fíjense que también estamos en función del estaño, ¿no es cierto? Esto es estaño, composición de estaño. Y en el caso de X de sólido, ¿cuál será el valor de X de sólido? Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, yo les decía que normalmente cuando hacemos este tipo de cálculos, si no me preguntan hacia qué elemento debo irme, si no me dicen en la pregunta, yo debo acercarme o irme hacia alfa, ¿se acuerdan? En este caso, ¿cuál es el porcentaje o la fracción molar del sólido si me voy hacia alfa? Y nosotros ya la anotamos, ¿no es cierto? Aquí también, miren. En este caso, pues tenemos 19.2, que es este punto. Si lanzábamos, ¿se acuerdan? Hacia abajo, lo ubicábamos en la escala, pero corresponde, en este caso, X del sólido a 19.2, también en función de el mismo estaño. Si yo tomara como referencia el metal o el material beta, yo debería tomar el mismo valor de líquido y el valor de sólido de 97.5 si me fuera hacia el metal beta, ¿no? Cambiaría en este caso el sólido, porque en vez de irme hacia la izquierda, me iría hacia la derecha. Pero en este caso, como no me dice el problema hacia dónde, a cuál tomo en cuenta, normalmente me dice porcentaje de sólido alfa o porcentaje de sólido beta, por ejemplo, yo asumo que es el alfa, ¿no? Es por eso que yo ya defino mi X inicial, mi X de sólido y mi X de líquido. Ahora solo me faltaría aplicar la regla de la palanca. Entonces, en primer lugar, para porcentaje de líquido, es igual a, yo de una vez tomo esta parte que me dice que X de sólido es igual, en este caso, a X de sólido es 19.2 menos X inicial que es 30 sobre X de sólido, que es el mismo valor de arriba, 19.2, menos X de el líquido, que es 61.9. ¿No es cierto? Y esto multiplicado por 100. Bien, ¿cuánto me queda arriba? Por favor, ustedes me ayudan con las restas en primer lugar. 19.2 menos 30. Menos 10.8. Menos 10.8. En el denominador, 19.2 menos 61.9. Menos 42.7. Bien, y esto por 100. Como ambos son negativos, el resultado se hace positivo, ¿no es cierto? Me refiero aquí, ¿no? Esto se hace positivo. Dividan y multipliquen por 100. ¿Cuánto me queda? 25.29. 25.29%. En este caso, pues es la fracción o el porcentaje de líquido,
¿no? Bien, como nosotros tenemos dos fracciones, líquido y sólido, nosotros automáticamente podríamos restar de 100 y averiguaríamos el porcentaje de sólido, ¿no es cierto? Directamente, porque solo tenemos hasta dos componentes nosotros. Pero aplicando la misma regla de la palanca para el porcentaje de sólido, pues de igualmente podemos hacer el cálculo, ¿no? Entonces tenemos que para el sólido era X inicial, que para nosotros es 30, menos el X de líquido es 61.9, sobre lo mismo que tenemos en el líquido. Fíjense que es lo mismo en el denominador, ¿no es cierto? Por tanto, yo le pongo directamente lo mismo también, ¿no? 19.2 menos 61.9 por 100. En el numerador, ¿cuánto nos da? 30 menos 61.9. Menos 31.9. Menos 31.9. En el denominador nos da lo mismo, ¿no es cierto? Que era menos 42.7, me parece, ¿no? Y multiplicamos por 100. Dividimos, asimismo, esto termina haciéndose positivo. ¿Cuánto nos sale de la división y la multiplicación? Setenta y 74,71. Bien, y eso era lógico si le restábamos de 100 inicialmente al valor de 25,29. Pero para que ustedes verifiquen que han hecho correctamente, ¿no es cierto? Bien, tenemos entonces la tercera pregunta. Recuerden que en este caso tomamos en cuenta alfa y obtenemos justamente la cantidad de líquido y la cantidad de sólido a esa temperatura. Seguimos trabajando con el 183 básicamente, si ustedes se dan cuenta. Yo como no tengo espacio, me voy a pasar acá y voy a recordar la pregunta número 4, que dice, ¿a qué temperatura funde completamente la aleación? La pregunta 4 nos pregunta justamente a qué temperatura funde completamente la aleación. Bien, nosotros tenemos en el gráfico, ¿no es cierto? Podemos ubicar lo siguiente. La aleación funde completamente, en este caso, cuando la temperatura es superior a la de líquidos, ¿no es cierto? En realidad, nosotros sabemos que a partir de el 183, ¿se acuerdan? Empezaban los cambios de fase total, ¿no? Que era a líquido, de sólido a líquido, ¿no? Pero cuando nosotros ubicamos, por ejemplo, en el gráfico y observamos cómo está ubicado cada una de las líneas del gráfico, nosotros de alguna manera pues podemos deducir las temperaturas a las que la aleación funde totalmente, ¿no? Ahora, nosotros podemos responder que, como ya lo hicimos en el caso número 1, en la pregunta número 1, la primera fracción, ¿no es cierto?, ¿a qué temperatura empieza a formarse el líquido? Era a los 183, ¿no es cierto? Ahora, la temperatura a la que la aleación funde completamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos ubicar en el gráfico, ¿no? Y tenemos, pues, para responder esto, pues, diferentes puntos de vista, de alguna manera, o argumentos para responder. En primer lugar, debemos tomar en cuenta
algo que mencionó el compañero que nos respondió en la primera pregunta. Debemos tomar en cuenta nosotros el porcentaje de composición, ¿no? Si yo estoy en la barra izquierda, es decir, si estoy hablando del plomo en este caso, el punto de fusión es por aquí, ¿no? Que está por encima de 300, ¿no? Eso quiere decir que el plomo puro funde por encima de eso completamente. Todo el plomo se hace líquido, ¿no? Asimismo, si hablamos del estaño, el estaño tiene un punto de fusión un poco más bajo, ¿no? Menos de 300 grados. Pero si hablamos de solo estaño, a esa temperatura funde completamente. Pero la pregunta es la aleación, ¿no es cierto? En este caso, pues, ¿a qué temperatura funde completamente la aleación? Nosotros podríamos, por ejemplo, ubicarnos en una composición específica para hacer para responder esto. Y nosotros, en este caso, tenemos el dato de que el ejercicio, ¿se acuerdan? Nos dice que la aleación de plomo-estaño tiene una composición de 30 y 70. Es decir, ya me da el dato de composición para yo guiarme para, de acuerdo a esa composición, yo poder responder. Justamente aquí, el punto que yo he señalado previamente en el Paint, con 30, aquí corresponde el valor de 30 de estaño y obviamente 70% de plomo. Este es el dato inicial del problema. Por tanto, esa es mi aleación. Si yo estoy ubicado aquí, lo único que tengo que hacer es trazar una perpendicular hacia arriba y es por eso que está justamente esta flechita, ¿no? Desde el porcentaje de composición de la aleación del problema, subo y tengo que llegar a la línea del liquidus, porque aquí es donde yo observo el cambio total de mi aleación de 30% estaño y 70% plomo, ¿no? Por tanto, este es el punto en el que cambia totalmente a líquido. Y ese punto, para determinar la temperatura, lo único que yo tengo que hacer es trazar una perpendicular, ¿no es cierto?, desde este punto hacia el eje de la temperatura para yo topar y saber en mi escala de grados centígrados a qué temperatura es. Aquí aproximadamente son 250 grados centígrados. Entonces, la aleación funde completamente a 250 grados centígrados. Esa sería la respuesta. Si yo tuviera otro porcentaje al inicio como dato, pues seguramente debería ubicarlo aquí, trazar una línea directa hasta líquidos y de ahí a la temperatura para ver a qué temperatura funde totalmente esa aleación, ¿ya? Entonces esa sería la respuesta para la parte número 4 o la pregunta 4. Finalmente me dice, ¿cuál es la composición de la última parte sólida antes de que se complete la fusión, ¿no? La composición de la última parte sólida antes de que se complete la fusión, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo yo puedo determinar justamente la última fase sólida antes de que se complete ese cambio, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer entonces en este caso, fíjense, es justamente lo que se observa aquí. El punto en el que mi aleación está transformándose a líquido es aquí, ¿no es cierto? Totalmente. Pero también nosotros sabemos que una línea de líquidos, ¿no es cierto? Yo esta parte le estoy graficando acá, le estoy sacando acá aparte. Imaginemos, esta es la línea de líquidos. Nosotros sabemos que todo lo que está de aquí para acá, ¿no es cierto? Inmediatamente, todo lo que está de aquí para allá
ya es líquido. Pero todo lo que está de la línea hacia acá es sólido, ¿no es cierto? ¿No? O no, o sólido y líquido, no totalmente líquido. Entonces, esta línea, liquidus, solvus, solidus, son un límite también, ¿no es cierto? Que separa fases, si ustedes se dan cuenta. Entonces, fíjense que antes de que todo el líquido pase de este lado a acá, yo todavía tengo fracciones sólidas cerca del límite. Entonces, ese argumento nos sirve a nosotros para responder la quinta pregunta. ¿Qué nos dice la composición de la última fase sólida? La última fase sólida justamente está antes de pasar al líquido, pero la forma más fácil es haciendo obviamente referencia a mi sólido, ¿no? Que en este caso es el alfa y además está más cerca. Yo desde este punto, antes de que cruce la línea, ¿no? Con la composición de la aleación de 30, ¿no? Imaginémonos que aquí es la línea de la aleación, ¿no? Que está viniendo así, desde abajo hacia arriba. Entonces, antes de que cruce, yo lanzo una línea hacia la temperatura. Y eso es lo que he hecho aquí. Miren, esta línea primero me lleva hacia sólidos, ¿no? Y me lleva obviamente hacia la temperatura, pero también miren, como me pregunta composición, ¿no es cierto? Eso es lo que me preguntó, ¿sí? ¿Cuál es la composición de la última parte sólida? Lo que yo hago es irme a mi línea de sólidos y desde aquí lanzo una perpendicular hacia abajo para determinar composición. Entonces yo he aproximado ese valor a 15, porque más o menos ese es el valor que me da, si ustedes se dan cuenta, aproximadamente 15. El ojo de ustedes podría ser diferente, pero va a estar cerca de ese valor de 15, un poquito más, un poquito menos. Eso quiere decir que yo tengo, por ejemplo, para manejar un número cerrado, que la composición de la aleación, de la misma aleación que inicialmente estuvo en 30, ¿no? Pero yo, la última fracción antes de que se convierta, ¿no? Recordemos que nosotros en esta zona, en toda esta zona, tenemos alfa más líquido, ¿cierto? Entonces yo tengo un resquicio de sólido aquí antes de que pase a la fase de sólido, de líquido que está todo arriba, ¿no? Entonces por eso me voy hasta la parte sólida, donde esta línea me dice que es sólido, obviamente alfa, y voy hacia la composición. Y tengo que aproximadamente tengo un 15% de estaño. Obviamente el complemento será la parte o el porcentaje que tiene de plomo, ¿no? Entonces, si yo resto de 100, yo sé que voy a tener 85% de plomo. Entonces, la composición de la última fase sólida, ¿no es cierto?, se puede ver justamente en la línea de Solidus, que es esta, trazando esa línea perpendicular y de ahí también hacia abajo, ¿no? Otra perpendicular y determino que son aproximadamente 15% de estaño y 85% de plomo. De esa manera nosotros entonces, gracias a la información del mismo gráfico y gracias a la información que podemos obtener con estas perpendiculares, algo así como una interpolación o una extrapolación, pero gráficamente por un lado y utilizando la regla de la palanca por otro, podemos determinar entonces el porcentaje, bueno, cada una de las preguntas que se han dado en este ejercicio, ¿no? Entonces, quisiera yo comentarles a ustedes, pues, qué les ha parecido, se entendió lo que se les ha señalado el día de hoy, ¿no? Entonces, yo voy a poner mantener aquí lo que he rayado, pues, para subirles también esto al aula virtual, aunque esté así rayadito, pues para que ustedes recuerden cómo se resuelve este tipo de ejercicio, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta este punto.